Bueno, la regla del octeto. La regla del octeto es un principio químico que establece que los átomos tienden a ganar o a perder o compartir electrones para alcanzar una configuración electrónica semejante al de los gases nobles, que tienen 8 electrones en su capa externa. Esto suele llevar a la estabilidad de los átomos a lograr 8 electrones en su capa externa, conocida como octeto. Y esta es la configuración electrónica. Y bueno, la configuración electrónica son ejercicios que se tienen que hacer. Pero ¿cómo se resuelve la configuración electrónica? Mira, el primer paso es identificar el átomo. Es determinar el número atómico del elemento, al igual que el número de electrones. El segundo paso es distribuir electrones. Comienza colocando electrones en el nivel más cercano al núcleo y continúa hacia niveles más externos, siguiendo la regla de Aufbau, llenar primero el nivel interior antes de pasar al siguiente. Luego, llena los subniveles de acuerdo con la regla de Hund, coloca electrones en orbitales individuales antes de emparejarlos. Y por último, utiliza la notación configuración abreviada, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Bueno, y le voy a dar un ejemplo de la configuración electrónica. En este caso, voy a hacer un ejemplo del carbón, que es C, y su número de electrones es 6. Mira, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de electrones, lo cual es 6. Y bueno, luego tenemos que distribuir los electrones. 1s2, 2s2 y 2p2. Y aquí ya se forman, porque si nos damos cuenta, da igual a 6, lo cual es el número de los electrones que tiene el carbono. Y bueno, para el segundo ejemplo vamos a hacer la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno tiene su número de electrones es 8. Y pues el primer paso, obviamente, como ya he repetido en el primer ejemplo, es determinar el número de electrones. En este caso es 8. En el caso anterior fue 6 porque era del carbono. Pues en este va a ser 8 porque estamos hablando del oxígeno. Es el primer paso, Y el segundo, igual mencionado en el primer ejemplo, es distribuir los electrones. Entonces, 1s, 1s2, 2s2 y 2p4. En realidad, si nos podemos enfocar, aquí es 2p6, pero dependiendo del número, es el número que se le va a poner para que quede exactamente y lo más preciso posible. En este caso es 2p6, se le va a dar el valor de 2p4. Y aquí tendríamos 8, que es el número de electrones del oxígeno. Ok, entonces esta es la configuración electrónica. Y les voy a dejar algunas notas importantes para que lo consideren. Miren, el primero, el número total de los electrones debe coincidir con el número atómico. El segundo, los subniveles según su orden es 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, etc. El tercero, cada orbital puede contener un máximo de 2 electrones. El cuarto, la regla de Hund establece que los electrones llenan orbitales de un subnivel antes de emparejarse. Bueno, y ahora les vamos a hablar de los diferentes tipos de enlaces. Están los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Primero les voy a hablar de los enlaces iónicos. Primero, la formación. La formación pues ocurre entre átomos con grandes diferencias de electronegatividad. Un átomo cedente electrones y el otro los acepta. El segundo son los tipos de átomos. Generalmente es entre metales y no metales. Y luego están los resaltantes, que se forman iones positivos, es decir, los cationes, y los iones negativos, es decir, los aniones, que se atraen electrostáticamente. Y luego están las propiedades. Las propiedades son puntos de fusión y ebullición altos, son solubles de agua, conductividad eléctrica en estado fundido o en solución acuosa. Y ahora les voy a hablar de los enlaces covalentes.
En primera, la formación, que ocurre cuando dos átomos comparten electrones para completar sus capas externas. Y luego son los tipos de átomos. Generalmente es entre los no metales. Y luego el resultante. El resultante son moléculas formadas por átomos unidos mediante enlaces covalentes. Luego, las propiedades. Sus propiedades son muy fáciles. Es punto de fusión y ebullición variables. Son solubles o no en agua dependiendo de la polaridad de los enlaces. No conducen electricidad o en estado sólido o líquido. Y por último tenemos a los enlaces metálicos. Mira, la formación que ocurre entre átomos de metales, claramente. Luego los tipos de átomos, pues son los metales. El resultante es una nube de electrones móviles que rodea los iones positivos y metálicos. Las propiedades: conductividad eléctrica y térmica alta debido a la movilidad de los electrones. Maleabilidad y ductibilidad debido a la diaposición de los átomos metálicos. Punto de fusión y ebullición variables. Y pues estas características son pautas generales y es importante tener en cuenta que algunos enlaces pueden tener propiedades intermedias o excepciones. Además existen enlaces intermedios entre iónicos y covalentes, conocidos como enlaces covalentes polares o enlaces iónicos covalentes. Y bueno, les voy a dar ejemplos de enlaces iónicos. Lo voy a hacer con el cloruro de sodio, es decir, NaCl. Mira, el sodio Na es un metal y tiene tendencia a perder un electrón formado en un catión Na+. El cloro Ci es un no metal y tiende a ganar un electrón formado en un anión Si-. La atracción electrostática entre los iones Na+ y C- resulta en un enlace iónico. El segundo ejemplo es en un sulfato de magnesio MgSO4. Mira, el magnesio Mg forma un catión Mg2+, al perder dos electrones, mientras que el azufre S y el oxígeno O forman aniones S4-2-. La atracción entre los iones positivos de magnesio y los iones negativos de sulfato da lugar a un enlace iónico. Luego les voy a dar unos ejemplos de los enlaces covalentes. Primero va a ser con el agua, que es pues H2O. Mira, los átomos de hidrógeno H comparten electrones con el oxígeno, es decir, O, para completar sus capas externas. Esta compartición de electrones entre átomos no metálicos resulta en enlaces covalentes. Y luego tenemos al dióxido de carbono, CO2. Mira, los átomos de carbono C y el oxígeno O comparten electrones para formar enlaces covalentes. En este caso, el carbono comparte electrones con dos átomos de oxígeno, dando lugar a una molécula de CO2 negativo. Y por último les voy a dar ejemplos del enlace metálico. Mira, vamos a usar el cobre, Cu. Mira, el cobre es un sólido de cobre. Los átomos de cobre están dispuestos en una red cristalina. Los electrones de valencia de los átomos de cobre son débilmente retenidos y pueden moverse libremente a través de la estructura metálica. Esta nube de electrones móviles contribuye a la conductividad eléctrica y térmica, características de los enlaces metálicos. Estos ejemplos ilustran las diferencias en la naturaleza de los enlaces químicos, ya sea por transferencia completa de electrones iónicos, compartición de electrones covalentes o la presencia de una nube de electrones móviles en la estructura, o sea, los metálicos. Y bueno, con esto yo concluyo personalmente este video tutorial acerca de la configuración electrónica, la ley del octeto y los tipos de enlaces, lo cual es enlace iónico, covalente y metálico. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les agradecería mucho si les gusta de verdad. Ustedes saben que yo lo hago este video que pues es informativo para que pues sepamos más o menos de qué va esto, y pues este tema yo lo estoy explicando y pues estoy dando los detalles para que puedan entenderlo perfectamente. Yo me despido y espero que les haya gustado este video, lo cual es informativo como ustedes pueden saber, y bueno, muchas gracias.